Estos son 8 libros de filosofía muy fáciles de leer. Algunos de ellos, como se verá, de hecho exponen una lectura casi placentera, de modo que te pueden servir como una forma de introducción a temas filosóficos. Ojo que no es la manera más recomendable. Yo creo que, como dije en mi video de Historia de la Filosofía Occidental de Bertrand Russell, que puedes encontrar por acá, la forma ideal es primero buscar un libro introductorio sobre historia de la filosofía y luego entender todo en su contexto. Pero desde luego, pues cada uno es libre de hacer las cosas como guste. Yo en lo particular creo que he sido un mal ejemplo de ello, porque primero leí algunos de estos que vas a encontrar en la lista y luego recién fui por los manuales. Con lo que ahora, a pedido de muchos, lo que me toca es hacer una lista de 8 libros de filosofía, pero de filosofía en serio, sencillos de leer, con los que te puedes iniciar directamente en el estudio. Regresamos. A ver, empecemos por Apología de Sócrates, escrito por Platón. Sí, yo sé que por allí se dirá que la República es más importante, que el Banquete es más profundo, que es mejor, incluso que el Gorgias es más sencillo y actual. De hecho, de él hablé hace poco en este video. Pero Apología de Sócrates tiene a su favor algunas cosas. Primero, nos permite conocer el pensamiento de Sócrates, que sin duda se trata del mismo Sócrates, y no del personaje literario que luego algunos sospechan inventó Platón. No me incluyo en ese conjunto. Sabemos además que es Sócrates porque coincide con la versión de Jenofonte y otros registros históricos. Por cierto, no hay que confundir la Apología de Sócrates de Jenofonte con la de Platón. Con lo que, en segundo lugar, me gustaría invitarte a que lo leas, ya que encuentres similitudes con el relato de alguien que también por sus ideas fue juzgado de manera irracional por el resentimiento colectivo y condenado a muerte, cosa que acepta no sin antes perdonar a sus detractores y considerar que la muerte no exime a uno a seguir el camino de la bondad y la verdad. En Apología también podemos encontrar la cita más famosa de Sócrates, conocida como "solo sé que no sé nada", la cual en realidad es una interpretación que resume diferentes pasajes en los que Sócrates se califica a sí mismo como menos sabio que lo que en realidad se cree, y esto se plantea desde su primera defensa. ¿De qué sabiduría se trata?, se pregunta Sócrates. Ciertamente hay una sabiduría propia de los humanos, y en ella es posible que yo sea sabio, mientras que por el contrario, aquellos a los que acabo de aludir quizás también sean sabios, pero en relación a una sabiduría que quizás sea extrahumana, o no sé con qué nombre calificarla. Hablo así porque yo, desde luego, esa no la poseo ni sé nada de ella, y el que propale lo contrario o miente o lo dice para denigrarme. Me he detenido un poco en Apología, y mucho más que los demás libros en adelante, porque me parece que marca la pauta. A todos los que nos gusta la filosofía, tarde o temprano tendremos que acudir a este juicio social cual Sócrates y recibir la condenación por burlarnos de los dioses o por pervertir a la juventud. Con suerte, no nos tocará beber la cicuta, a menos que vivas en una dictadura que prohíba el libre pensamiento o en una familia extremadamente conservadora. El segundo libro, y además uno de mis favoritos en filosofía moral, es Ética a Nicómaco de Aristóteles. Esta es una obra fundamental sobre la ética y la felicidad, donde Aristóteles describe el camino hacia la virtud. Es uno de los primeros tratados de ética escritos, de los que se consideran de la filosofía de la virtud. La felicidad, dice Aristóteles, está en lo virtuoso. Además, en este libro nos encontramos con la famosa idea de que la virtud es un hábito de elección consistente en un término medio relativo a nosotros, o la virtud es el punto medio entre dos vicios. Tradicionalmente se dice que el libro lo escribió Aristóteles pensando en su hijo, pero de esto no se tiene del todo la certeza. Ni siquiera que Nicómaco sea un destinatario real, sino más bien quien trabajó sistematizando estos saberes. Pero bueno, la Ética a Nicómaco es, con diferencia de Apología, una obra mucho más voluminosa. De hecho, consta de 10 libros. Pero vamos, son libros como los antiguos, por ejemplo, como los libros de la Biblia. Y bueno, yo creo que es interesante, en especial si es que ya sabes algo de filosofía estoica. De hecho, los estoicos, partiendo de Zenón de Sitio, tomaron como referencia la ética aristotélica. Así que, de alguna forma, esta obra, con un poco de paciencia, te puede servir un poco más que cualquier otro libro de superación contemporáneo. El tercer libro es Carta a Meneceo de Epicuro. Sostengo que Epicuro necesita ser más leído en este tiempo. De hecho, tanto así que si me das a elegir entre el estoicismo y el epicureísmo, iría un poco más por lo segundo. Epicuro partía de la doctrina de que el fin supremo de la filosofía debía ser la felicidad, pero una felicidad medida, una felicidad sencilla y buena.
Se dice que Epicuro escribió más de 300 obras, pero solo se conservan 3. 2 de ellas hablan sobre la naturaleza, la astronomía, pero este libro en particular, Cartas a Meneceo, habla sobre la felicidad y la moral, que es donde hallamos además el tetrafármaco, doctrina que expliqué en este video. Pero no nos encontramos aquí el tetrafármaco como 1, 2, 3 y 4, sino como una referencia a una exposición previa. El libro, Cartas a Meneceo, es cortito, de hecho es el más breve de la lista. Mi única recomendación es que si lo vas a leer, que busques uno que tenga los comentarios o la interpretación del presentador un poco al margen de la lectura. O sea, no hagas como yo que por ejemplo tengo una edición con notas de Pablo Oyarzún y joder, el libro es 20% Epicuro y 80% las de Pablo Oyarzún. Y bueno, no tengo nada en contra con que se comenten cosas en el mismo libro, pero en fin, me parece que aquí se va un poco la olla. De todas formas, y para acompañar a esta recomendación, me gustaría incluir esta hermosa cita con la que se inicia la obra. Que nadie por joven tarde en filosofar, ni por viejo de filosofar se canse, pues para nadie es demasiado pronto ni demasiado tarde en lo que atañe a la salud del alma. El que dice que aún no ha llegado la hora de filosofar o que ya pasó, es semejante al que dice que la hora de la felicidad no viene o que ya no está presente. Con el cuarto libro vamos a adelantarnos más de 1000 años, literalmente, porque me voy a pasar un poco por las pelotas de la filosofía medieval. Y nos encontramos así con el discurso del método de René Descartes. Descartes puede ser un poco feo de cara, pero su obra, tanto estética como reflexivamente, es bellísima. Y esto lo vemos en su discurso del método, donde Descartes nos presenta su enfoque filosófico basado en la duda y el razonamiento como fundamento del conocimiento. Examiné después atentamente lo que yo era, y viendo que podía fingir que no tenía cuerpo alguno y que no había mundo ni lugar alguno en el que yo me encontrase, pero que no podía fingir por ello que no fuese, sino al contrario, por lo mismo que pensaba en dudar de la verdad de las otras cosas, se seguía muy cierta y evidentemente que yo era. En lo personal, este fue el tercer libro de filosofía que leí en mi vida, más o menos cuando tenía 20 años, y me acuerdo que me terminó por introducir de cabeza en la filosofía. Así que allí lo tienen. No es muy largo y creo que a diferencia de la carta a Meneceo, es más fácil de conseguir en cualquier librería. Quinto libro. Tú lo sabías, yo lo sabía y la chica que te dijo que no también lo sabía. El Príncipe de Nicolás Maquiavelo. He hablado un montón de esta obra, le he dedicado varios videos, incluso a analizar si es que en verdad dijo el fin justifica los medios. Con lo que no se puede negar que es un libro importante, fácil de leer y universal. A pesar de que el método filosófico de Maquiavelo se basa en interpretar hechos históricos y concluir cosas a partir de ellos, es un título que sigue vigente, te guste o no. Y la idea principal, antes que lo dicho, vendría a ser la defensa del pragmatismo en el ejercicio del poder. Es decir, sé astuto, no te detengas tanto en ideales abstractos, en que la virtud, en que el punto medio y tal, vaya usted y resuelva. Sexto libro, Eudemonología o el arte de ser feliz, explicado en 50 reglas para la vida del tío Arthur Schopenhauer. A ver, yo directamente recomendaría El mundo como voluntad y representación, pero sé que este puede resultar abrumador desde las primeras líneas. En ese sentido, siendo el título de este video libros sencillos de filosofía que no son manuales y además fáciles de leer, me parece que de todas maneras tendría que citar a Schopenhauer, porque me parece que es un buen escritor y porque es este típico engendro que dice las verdades malsonantes sin remordimiento. Y escogí El arte de ser feliz primero porque es una forma de pinchar el globo de la idea de la felicidad inflada por la literatura de autoayuda, y segundo porque es una forma de reconciliarse con filosofías como el epicureísmo. Es decir, tras leer este libro sí que vas a ser un poco más feliz, pero no de la forma que ahora mismo crees, sino de una forma más realista, por no decir pesimista, pero explicar esto tiene mucha tela, así que mejor nada, léanlo directamente. Séptimo libro, Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Este es otro libro predecible, todos sabíamos que iba a estar en este listado y yo meramente lo he nombrado porque sé que la gente lo suele leer al margen de su interés por la filosofía. De hecho, ese fue mi caso, fue el primer libro filosófico que leí. Creo que no es un buen comienzo, sin embargo. Yo creo que si tuviese que retroceder el tiempo, elegiría primero leer Apología. Pero tampoco se puede tapar el sol con un dedo y negar que Así habló Zaratustra es el libro que motivó y sigue motivando a muchos estudiantes de filosofía, a pesar de que Nietzsche en esta obra no reme demasiado en ningún sentido específico. Así que me parece fantástico que lo conozcas y si te gustó, además puedes complementarlo con El Anticristo. Número 8. La Sociedad del Cansancio, de Byung-Chul Han.
En este libro, Han explora la naturaleza de nuestra sociedad actual, caracterizada por el exceso de positividad y la fatiga, cosa que ha apalancado índices nunca antes vistos en nuestra historia de depresión, trastorno de déficit de atención, hiperactividad, trastorno de límite de personalidad y agotamiento o burnout. Para Han, hoy en día, todo colabora para que no nos encontremos a nosotros mismos. Ahora bien, de repente para muchos este no sea del todo un libro innovador, pero a mí me parece que es una buena síntesis actual y sobre todo fácil de comprender de los postulados de la escuela crítica. Y bueno, que ya pasaron los 10 minutos, ya se puede monetizar el video. Pues no importa, aquí tienes una yapa. Número 9, Homo Deus, breve historia del mañana de Yuval Noah Harari. A diferencia de Han, Harari es tremendamente optimista con el futuro. Harari argumenta que después de haber conquistado el hambre, las enfermedades y la guerra, los humanos nos enfocaremos en lograr la inmortalidad, la felicidad y la divinidad. Cito, en el siglo XXI la humanidad está a punto de reemplazar las leyes de la naturaleza con el diseño de la inteligencia. Cosa que nos convertirá a nosotros mismos en nuestros propios dioses. Y no digo más porque quiero que te lo leas. En fin, espero que te haya gustado esta selección y si has leído alguno de estos libros o todos, pues me gustaría saber tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda que si no te puedo responder yo, la comunidad fantasma es siempre buena onda, es culta y además es guapa. Así que dale y atento o atenta porque por ahí puedes hacer buenos amigos. De momento se despide de ustedes, su amigo Josué, esperando que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Espera ad astra. Chao.